¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy miércoles 21 de julio. Entramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Es el capítulo que el evangelista dedica a las parábolas del reino. Acuérdense cómo organiza Mateo su evangelio. En 5 grandes partes, porque lo piensa como la nueva ley, la nueva Torá, el nuevo Pentateuco, que es y nos trae Jesús. Por eso, como viene del judaísmo y escribe para judeo-cristianos, San Mateo, entonces por eso tiene muchos elementos así de la lógica de la sabiduría de Israel. Este es el discurso central de los 5 que Jesús tiene en el Evangelio de San Mateo, y como siempre hay una praxis antecedente y unas palabras consecuentes. Hay praxis y palabras, es decir, hechos y dichos, palabras de Jesús, y así va poniendo en acto el reino y nos va convocando. Aquí en este capítulo, en este capítulo 13, San Mateo recoge 7 parábolas de Jesús. 7, acuérdense, un número simbólico. De estas 7, 2 tienen explicación que el evangelista pone en boca de Jesús. No es que Jesús haya pronunciado de corrido las 7 parábolas. De hecho, Jesús pronunció más, y en el Evangelio de San Mateo hay más parábolas. Solo que en la lógica literaria y teológica del evangelista, aquí nos presenta porque quiere que también a nosotros el contacto con la sabiduría de Jesús remodele nuestra existencia. La sabiduría de Israel, de la que Jesús es parte, la parte más eminente, la más grande, es la confianza en la capacidad del pueblo de dejarse sorprender por la lógica del reino. El reino nos pide a nosotros unos criterios, un modo de pensamiento propio, unas maneras de vivir nuestra vida. Y ese estilo de vivir lo refleja Jesús con las parábolas. Entonces, las parábolas son la sabiduría, la lógica del reino, y están ahí no para que las expliquemos, sino para que las vivamos. Y en la medida que las vivamos, las vamos a ir comprendiendo. Perdonen que me alargué en esta introducción, pero tenía que decir algunas cosas como criterio antes de entrar en este capítulo 13, que es precioso. Venimos del capítulo 11 y 12, 2 capítulos marcados por la figura. El primero, capítulo 11, la figura de Juan el Bautista, fiel hasta la muerte, y el capítulo 12 marcado por Jesús y los conflictos que le tocó vivir. El último lo escuchábamos ayer, el conflicto con su familia, y Jesús también fiel hasta la vida. Pues bien, entramos pues aquí en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se congregaron alrededor de él grandes multitudes. Él entonces se subió a una barca y se quedó sentado allí. Toda la multitud se quedó en la playa. Les habló de muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unos granos cayeron junto al camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno rocoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotaron enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazaron
y por falta de raíz se secaron. Otros cayeron entre zarzas. Las zarzas crecieron y los ahogaron. Otros cayeron en tierra buena y fueron dando fruto, unos 100, otros 60 y otros 30. Quien tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Jesús nos presenta la sabiduría del reino, la lógica del reino. La sabiduría no es igual a escolaridad. La sabiduría no es intelecto, no son estudios. La sabiduría brota cuando dejamos que la vida nos pase por dentro y entonces la pronunciamos de otra manera. Nosotros hablamos tan vulgarmente, decimos las verdades de manera tan simple. La vida es mucho más grande. La creación entera es Dios que nos está hablando en ella. Y es cuando captamos la sabiduría, la del reino, la de Jesús, que comprendemos la presencia de Dios en la vida. Esta parábola, la primera, la del sembrador, una de las maneras de interpretarla es que Jesús está presentándonos su propia experiencia. ¿Qué experiencia? La lógica del reino no se mide por el éxito en la siembra. El reino no es igual al éxito de este mundo, al éxito de la cosecha en la siembra. No. El reino para Jesús se mide más por la pasión del sembrador, cómo mantener vigente la pasión por el reino, sabiendo que me va a tocar toparme, por ejemplo, con pájaros, con rocas, con terreno rocoso, que me va a tocar también en el anuncio, en la vivencia del reino, me va a tocar con días de un sol abrasador y extenuante, me va a tocar con zarza que ahoga la semilla. Y sin embargo, el sembrador va generosamente tirando la semilla. Una cae en tierra buena, al fin encuentra un buen terreno y allí da fruto. Nos toca a nosotros seguir la lógica de Jesús y ver cómo esta parábola la estoy viviendo, cómo se aplica en mi vida, cómo mantengo la pasión por el reino. Feliz día y bendiciones para todos.